¿ya? Cuando nos consulta un paciente al CESFAM o al lugar de trabajo donde nos desempeñemos, siempre, como dijo Pablo cuando contestamos las preguntas, siempre hay que tener en mente que nosotros tenemos una alta capacidad tanto diagnóstica y resolutiva de las patologías tanto ontogénicas como periodontales. En segundo lugar, ya podemos clasificarlo como por prevalencia de todo lo que es de los TTM, tanto articular como muscular, pero siempre hay que tener en mente, y este es uno de los primeros mensajes que les quiero recalcar, es el dolor neuropático. El dolor neuropático es una entidad que se puede presentar bajo ciertas situaciones o en cierto tipo de pacientes y que su presentación clínica es un tanto confundente si es que no tenemos la herramienta o las competencias teóricas para poder discriminarlo rápidamente y no tratar o sobretratar al paciente, ya sea con tratamientos dentales o con extracciones dentales, que son como los típicos casos que se mencionan o que puedo mencionar ahora en la presentación. A lo largo de la presentación vamos a ver un poco de la definición del dolor neuropático orofacial, un poco de epidemiología, fisiopatología de diagnóstico, los cuadros más que consideramos nosotros que eran los más importantes dentro del dolor neuropático orofacial y algo de manejo. Algo de manejo porque el manejo en general del dolor neuropático no es sencillo, ya se usan medicamentos que no estamos muy familiarizados con ellos. Nosotros dentro de la práctica de APS estamos más familiarizados con analgésicos, antiinflamatorios y corticoides y antibióticos y algún antiviral, pero más allá de eso, como neuromoduladores o antidepresivos para manejo de dolor, no tenemos tanta formación. Entonces vamos a dar una breve pincelada de eso, porque ya es más de resorte del especialista que esté tratando la patología. En cuanto a la definición del dolor neuropático en general, el dolor neuropático, y aquí quiero separar entre tres conceptos que son un tanto similares, pero que a la larga hay que como zanjarlo entre uno y otro. El dolor neuropático, definido por la IAS, es un dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Esa es la definición clásica que podemos encontrar por la IAS. A diferencia de la neuropatía, que es una alteración o un cambio en la función del nervio. Y aquí hay una gran diferencia entre la neuropatía y el dolor neuropático. Si bien una neuropatía es una alteración y que también se puede dar en algunos casos de dolor neuropático, no está asociada a dolor. Y por último, la neuritis, que es una inflamación de uno o varios nervios en este caso. Por ejemplo, ante alguna lesión, como todo cuerpo y como todo tejido va a tener su sistema de reparación y cicatrización normal, bajo este concepto, obviamente la neuritis cuando toma mayor peso. O sea, la neuritis mediante la inflamación del nervio, ya sea por un trauma y su proceso de cicatrización posterior fisiológico, que también puede terminar o puede presentar algún tipo de dolor o algún síntoma sensitivo. Con el dolor neuropático lo podemos diferenciar o clasificar de diversas formas, ¿ya? En cuanto a su localización, podemos identificar un dolor neuropático de origen central, donde, por ejemplo, se puede ubicar el origen en la médula espinal, el tronco cerebral, tálamo corteza, o a nivel más periférico. Puede ser a nivel de las raíces periféricas del nervio trigémino, en el caso que trabajamos nosotros. En cuanto a la distribución, puede ser un dolor neuropático localizado, donde está bien delimitada el área del dolor y los síntomas sensitivos, o también hay tipos de dolores neuropáticos que no son tan localizados y que es mucho más difuso y es aún más complicado hacer el manejo. En cuanto a la etiología, podemos encontrar que podemos tener etiología de trauma, de isquemia, de hemorragia, inflamación de los nervios, neurotoxicidad de alguna sustancia, neurodegeneración por algunas enfermedades, paraneoplásico, que son los dolor neuropático asociado a algún tumor, metabólico, por ejemplo, en la diabetes mellitus, por déficit vitamínico también se da, y en algunos casos de cáncer. En cuanto a los mecanismos, ¿qué mecanismo ocupa el dolor neuropático para generar todo este cuadro clínico? Tenemos la descarga ectópica, pérdida de inhibición, sensibilización periférica y sensibilización central, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último, le agregué yo ese cuadrito que lo saqué en el cuadro el paper donde saqué la imagen, que es la frecuencia. Hay algunos autores que lo discriminan entre episódico y continuo. Y créanme que eso es una gran diferencia a la hora de discriminar ciertos cuadros que podemos ver en la práctica odontológica. Por ejemplo, un cuadro de dolor neuropático episódico es la neuralgia trigeminal, en cambio un cuadro de dolor neuropático continuo es una neuropatía dolorosa trigeminal postraumática. Dentro de los cuadros clínicos más prevalentes o más conocidos, en general los periféricos, tenemos varios que nos pueden sonar un tanto familiares, tanto en la práctica odontológica como en la práctica médica. Por ejemplo, la neuralgia puerpética, neuralgia que se da posteriores o meses posteriores a una infección por la infección secundaria por herpes zóster. Radiculopatía, neuropatía diabética, los pacientes con diabetes mellitus son
en grandes masas en APS, neuralgia del trigémino, dolor fantasma, injuria nerviosa postraumática, que en el caso de la parte trigeminal sería la de la neuropatía dolorosa trigeminal postraumática, síndrome de dolor regional complejo y neuropatía por VIH. En cambio, a nivel central, puede ser posterior nave, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, alguna lesión medular o alguna mielitis. Entonces, en general podemos encontrarnos con un dolor neuropático que es de origen periférico y de un origen central. O sea, ahí vamos empezando a discriminar un poco de dónde viene o de dónde viene el origen y cuáles son sus presentaciones clínicas también, cuál es la diferencia. Como mencionó Jorge, existen varias definiciones de dolor, ¿ya? Y una última, el último congreso que pudimos participar en EIAS, podemos reconocer claramente el dolor nociceptivo, que es este tipo de dolor nociceptivo que lo habló Jorge, que es el que es fisiológico, que es necesario para escapar del dolor o de la injuria sobre nuestro cuerpo. También tenemos el dolor inflamatorio y el dolor nociplástico, que es una combinación entre un dolor neuropático y un nociceptivo, y el dolor neuropático. Aquí quiero decir con esto que no solamente el dolor neuropático puede tener las características propias del dolor neuropático en sí, y su carácter y su frecuencia, sino que también puede tener otros componentes en ciertos pacientes. Se pueden solapar estos dolores, no solamente necesariamente tienen que tener dolor neuropático y no dolor inflamatorio. En algunos casos se conectan y se solapan ellos dos y puede generar un dolor nociplástico. Obviamente todo esto está influido por la parte motora y psicosocial de cada paciente. El cuadro de la derecha es un cuadro del libro de Benoliel, en donde se discrimina básicamente el carácter del dolor a nivel craneofacial. Podemos ver que en la primera columna es dolor neurovascular, que es donde es un dolor básicamente como el típico dolor que tiene la migraña, que es como un dolor palpitante. El dolor musculoesqueletal, que es un poco más distinto, que es como sería el del TTM, el dolor muscular propiamente tal, que es donde es un dolor más sordo, opresivo, y donde hay disfunción en la función mandibular. En cambio, el dolor neuropático es algo totalmente distinto. De ahí es donde ustedes tienen que parar un poco las antenas cuando el paciente les relate algún tipo de estas características. Por ejemplo, que es un dolor de tipo urente o de ardor o eléctrico, ¿ya? Y que aparte el paciente te puede relatar que hay alguna disfunción sensorial. ¿En qué sentido? Que el paciente te relate o que se duerme, o que se siente menos la cara, o que siente mal la cara. Todas esas son alteraciones en la percepción del sistema sensitivo, que como por su definición de dolor neuropático está presente. Y por último, una de las grandes características del dolor neuropático es que sigue los dermatomas. Ya es muy raro que el dolor neuropático que sea referente a un nervio se vaya a otro nervio. Se da en algunos casos, pero en el menor caso en la frecuencia y en la prevalencia. Siempre sigue mayoritariamente el dermatoma. Entonces, si yo soy un dentista APS, ¿qué son las cosas claves que tengo que saber? Y aquí ojalá que le tomen fotitos como vamos a hacer varias diapos que son como de tips para dentista APS para que lo vayan a ir manejando como rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Si me enfrento o si sospecho de algún dolor neuropático orofacial, es un dolor causado por una enfermedad, como lo dije, lesión del sistema nervioso somatosensorial. En nuestro caso, alguna lesión del nervio trigémino. Puede tener origen central periférico, su carácter es eléctrico, punzante, quemante, que es lo que nos va a relatar el paciente. Causa o cursa con alguna disfunción sensorial, hormigueo, entumecimiento, disminución de la sensibilidad. Puede ser espontáneo continuo, que sí que el paciente te puede relatar que lo tiene constantemente todos los días, con una basal dolorosa, o que vienen episodios episódicos durante una vez al mes, 2 veces al mes, o es más continuo. Y que respeta un dermatoma. Esos son los signos cardinales clásicos de un dolor neuropático en general y también en nuestro caso del dolor orofacial. Cuanto a la epidemiología, la prevalencia de dolor neuropático en la población general fluctúa entre un 6.9 y un 10%. Obviamente todos estos datos son de acuerdo a distintos estudios. Pacientes con dolor crónico en general, el 20% de esos pacientes con dolor crónico, el 20% es de tipo neuropático. ¿Ya? Entonces, dolor neuropático también podríamos decir que es un tipo de dolor crónico, se clasificaría como un dolor crónico. En América Latina, la prevalencia de un dolor neuropático es del 2% de la población. ¿Ya? En cuanto al sistema trigeminal, algunos estudios dicen que el 3% de los pacientes con trauma en el nervio trigémino desarrollan alguna neuropatía dolorosa trigeminal postraumática, siendo frecuentemente las mujeres sobre 45 años y que generalmente tienen otros componentes como comorbilidades físicas, ya sea alguna enfermedad crónica, y también un gran componente psicológico. Esto está siempre relacionado al dolor neuropático, porque como sabemos, las vías del dolor y las vías emocionales están de alguna manera conectadas y funcionan para los mismos objetivos. ¿Ya? Y la neuralgia trigeminal tiene una incidencia de un 4 a 9 a 100.000 habitantes.
Esta es una revisión sistemática de la epidemiología del dolor crónico no oncológico en Chile. Esto obviamente fue realizado por creo que el doctor Bilbeni del Hospital Militar, donde se ve la distribución de los diagnósticos de dolor crónico benigno en pacientes atendidos en esa unidad de dolor. Obviamente esta es una población súper acotada y relacionada a pacientes con dolor. Ya, entonces vemos que la neuralgia del trigémino, por ejemplo, entre el año 2003 y 2006 fue con una frecuencia de 7.47%, y entre el 2008 y el 2009 fue de 2.3. Es fluctuante, pero siempre, la que siempre se menciona, porque ustedes pueden ver la tabla, algo más facial que veamos no aparece tan claramente, sino que siempre la neuralgia del trigémino. En todo es como lo más relacionado con la neurología o el nexo más fuerte que tenemos. En cuanto a la fisiopatología, de aquí la idea no es tanto andar en las vías ni los mecanismos, porque en realidad es súper complicado entender el mecanismo central del dolor neuropático y todos los mecanismos, tanto a nivel de neurotransmisores y de cambios plásticos que tienen las neuronas, por cómo se manifiesta el dolor neuropático, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible y didáctico. ¿Ya? Como dijimos anteriormente, una lesión o enfermedad del sistema nervioso, que era lo que definía el dolor neuropático, puede ser un trauma a nivel periférico, una enfermedad metabólica, como la diabetes mellitus, o una infección por virus, por ejemplo. En cambio, a nivel central, puede ser una lesión o enfermedad como un infarto cerebral, un daño medular, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, o algún tumor que esté ocupando espacio y que está afectando de alguna manera a nuestra rama nerviosa. Entonces, tenemos un origen central y tenemos un origen periférico. Esta estimulación periférica, como lo mencionó Jorge, va a significar o va a llevar con el tiempo una sensibilización periférica. ¿Ya? Esto con el tiempo y con el traspaso de la amplitud de las señales en el tiempo va a generar una interacción neuroinmune, la cual va a estimular aún más el sistema nociceptivo, generando después procesos más tardíos de sensibilización central, hasta que finalmente toda la vía dolorosa, de alguna manera, y de decirlo en términos simples, está predispuesta al dolor o puede generar dolor sin algún estímulo evidente y que se esté provocando. Lo que vemos en la tabla del lado derecho es el típico cuadro de cómo son las respuestas frente a ciertos estímulos en el contexto de un dolor neuropático. Si ustedes pueden ver, acá abajo dice que cuando no hay estímulo, o sea, no hay algún tipo de estímulo, ya sea táctil, doloroso, ya hay presencia de dolor, el paciente puede sentir dolor, o sea, ni siquiera necesitamos un estímulo para que el paciente sienta dolor, o sea, su sistema únicamente el sol por el sí solo genera dolor. Cuando colocamos un estímulo que normalmente no es doloroso, por ejemplo, el roce típico ejemplo del roce de la pluma, va a sentir una sensación dolorosa exagerada. Lo mismo si aplicamos un estímulo que sí es doloroso, por ejemplo, pinchar al paciente, también va a sentir una sensación dolorosa exagerada, y eso va a ir aumentando con el tiempo. La respuesta, la sumación temporal de la sensación en el tiempo va a ser aún mayor. Entonces, cuando contextualizamos a un paciente con dolor neuropático, no lo podemos clasificar como un paciente que tiene un dolor inflamatorio normal, porque es un contexto absolutamente distinto. Cualquier cosa o cualquier estímulo puede desencadenar una sensación dolorosa muy exacerbada, o ni siquiera la aplicación de un estímulo, sino que sea de origen espontáneo. Los mecanismos que se describieron en las diapositivas anteriores eran descarga ectópica, pérdida de la inhibición, sensibilización periférica y sensibilización central. Sensibilización periférica es lo que mencionó Jorge, que es básicamente la sopa inflamatoria que se genera alrededor de la estructura nerviosa. Sensibilización central es cuando ya hay cambios plásticos en toda la vía neuronal, en toda la vía trigeminal en este caso, donde se predispone al dolor. Hay una pérdida de la inhibición, que también lo mencionamos en la charla anterior, quiere decir que el sistema inhibitorio descendente, el cual nos regula o nos modula en cuanto a cuánto dolor o si sentimos más o menos dolor, y ese balance entre la inhibición y la excitación también se va a alterar. Entonces perdemos inhibición, por lo tanto los umbrales dolorosos van a ser súper más aumentados y también las descargas van a ser súpermente más rápidas. Descarga ectópica, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente tenemos un estímulo en algún punto para que se descargue el potencial de acción, sino que pueden desencadenarse descargas ectópicas a ciertos niveles de la vía trigeminal y también excitaciones cruzadas. Entonces, el mecanismo en general del dolor neuropático es bastante como un entramado de cosas que ocurren a nivel neuronal, entonces no es muy fácil, por eso su manejo es tan difícil en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué quiere decir las imágenes de trabajo? Cuando yo tengo mi neurona funcionando normal y yo la excito y la estimulo frente a algún estímulo químico, mecánico, lo que yo voy a sentir es dolor. Un dolor de tipo normal, bajo con un umbral que dentro de todas las percepciones neurofisiológicas es normal.
En cambio, cuando yo tengo una alteración a nivel de la fibra nerviosa, ya sea por trauma, por tumor o por lo que vimos, atrapamiento, compresión, etc., la percepción del dolor claramente va a ser mucho más elevada y probablemente mucho más severa que en un paciente que no tenga alguna predisposición de dolor neuropático. Entonces, el mecanismo generador del dolor se halla en cualquier sitio a lo largo del recorrido de la vía nociceptiva, no solamente en la periferia, como lo vemos en dolor inflamatorio nociceptivo, sino que en toda la vía. Se puede presentar el dolor sin estimular inicialmente los nociceptores, por lo tanto podríamos decir que el dolor neuropático es un tipo de dolor crónico. O sea, el paciente puede vivir, o sea, probablemente en algunos casos o algunas patologías de dolor crónico, el paciente tiene que estar consciente de que va a vivir con ese dolor de ahora en adelante. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con dolor neuropático, lo que tengo que entender, y ya hemos visto algunos conceptos básicos sobre lo que es que el dolor neuropático, para que ustedes lo entiendan básicamente, es como si nuestro cerebro y nuestra vida en general, nociceptiva, dolorosa, nerviosa, estuviese como conectada con el dolor. Como que tu cerebro hubiese aprendido de cierta manera a sentir dolor o a manifestar dolor frente a ciertos estímulos o también en ausencia de estímulos. Ahí el problema el gran desafío que tenemos tanto en el examen clínico como en la historia clínica para poder diagnosticar de manera certera a estos pacientes y no cometer errores. Entonces, ¿qué tenemos que saber con nosotros como dentistas APS sobre la fisiopatología del dolor neuropático orofacial? Primero, que es un dolor causado por la enfermedad, como lo dijimos antes, puede tener un origen central, es carácter eléctrico y causa disfunción sensorial. Esta creo que se repitió. El diagnóstico. El diagnóstico del dolor neuropático trigeminal lo podemos dividir en 4 grandes etapas. ¿Ya? Una de las más importantes, diría yo, y la fundamental en este caso, es la historia del paciente. ¿Ya? Los antecedentes clínicos que nos da el paciente, su relato, su motivo de consulta, son puntos claves que nos van a ayudar a determinar básicamente hacia dónde va el dolor. Antecedentes clínicos que tienen que ver, por ejemplo, con el carácter del dolor, con la duración del dolor, con los síntomas asociados que tiene el dolor, con la historia, ya sea por ejemplo de traumatismo o de cirugías previas, comorbilidades que tiene el paciente. Lo vimos anteriormente que ciertos dolores neuropáticos son influenciados por ciertas enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo. El perfil psicológico, si un paciente tiene depresión o tiene ansiedad o tiene algún trastorno de la personalidad, créanme que el manejo va a ser mucho más complicado de un paciente que solamente tiene alguna neuropatía periférica por algún traumatismo o corte del nervio. El contexto es totalmente distinto y el manejo igual. Por lo tanto, son todas eso las claves para identificar rápidamente el dolor neuropático. En cuanto a la evaluación del dolor, tenemos ciertas herramientas que existen actualmente, como la aplicación de un test que se llama el DN4, que lo vamos a ver un poco más adelante, y la aplicación de cuestionario de repercusión psicológica. Como ustedes pueden ver, el DN4 tiene que ver más que nada con la porción orgánica del dolor y el cuestionario de repercusión psicológica con la parte psicológica o el eje 2 famoso que lo vimos anteriormente. En cuanto al examen físico, podemos realizar ciertas pruebas que lo vamos a ver más adelante, como es el QALST, y básicamente la idea de esto es generar o considerar signos que sean positivos o signos negativos que son clásicos del dolor neuropático. En cuanto a los exámenes complementarios, podemos pedir algún tipo de resonancia nuclear magnética, si que pensamos en cierto tipo de patología, por ejemplo, la neuralgia trigeminal, que en algunos casos se indica, algún TAC, si que pensamos en alguna lesión por un tumor que ocupa algún espacio, QST, que es un examen neurofisiológico también, para ver cómo está funcionando la función real de los nervios, electromiografía y neuroconducción, que son más exámenes que hacen los neurólogos más electrofisiológicos. Ya todo esto con el fin de detectar o complementar de alguna forma el diagnóstico de dolor neuropático. Estos son los clásicos síntomas que lo mencionó un poco Jorge antes, pero la idea es un poco recalcarlos porque el dolor neuropático tiene una importancia aún mayor. Tenemos síntomas espontáneos, eso quiere decir que no necesita un estímulo, como lo vimos antes, el paciente para sentirlo, donde tenemos el dolor persistente urente, quemante, intermitente, parece un shock o lancinante. También algunos pacientes lo describen como cuchilla, o como alfileres que lo punzan. Tenemos las disestesias, que son, por definición, sensaciones anormales desagradables, por ejemplo, sensaciones punzantes, lancinantes o también urentes. Parestesias, que son sensaciones anormales pero no desagradables, por ejemplo, es el hormigueo, el típico hormigueo que te relata el paciente. Síntomas evocados, donde podemos encontrar la alodinia, que es una respuesta
dolorosa a un estímulo no doloroso, que el dolor neuropático es claro y generalmente esto lo podemos ver, por ejemplo, en la neuralgia trigeminal. Los ejemplos aquí son el calor, la presión o el roce. En cuanto a la hiperalgesia, que es la respuesta exagerada a un estímulo doloroso, que puede ser, por ejemplo, un pinchazo, que lo podemos realizar en la clínica de forma diagnóstica, o estimularlo con frío o con algo muy caliente. Y una hiperpatía, que es una respuesta retardada pero explosiva a cualquier estímulo doloroso. Es decir, yo coloco un estímulo doloroso, no reacciona rápidamente, pero después la respuesta es un poco más retardada, pero la sensación de dolor es mucho más explosiva, por decirlo de alguna forma. Y esto es súper importante, generalmente cuando nosotros hacemos alguna derivación o queremos determinar si es que hay síntomas positivos o síntomas negativos. ¿A qué se refiere con síntomas positivos? Que hay ganancia de la sensación, o síntomas negativos que hay pérdida de alguna forma del sistema somatosensorial. Los síntomas positivos clásicos son las parestesias, donde podemos encontrar el dolor espontáneo, dolor quemante o ataques de dolor, el dolor evocado, donde tenemos la alodinia y la hiperalgesia, y los síntomas negativos, donde tenemos déficit sensitivo en todas sus modalidades. Esto quiere decir hipoalgesia o anestesia o hipoanalgesia. Cuando uno ve a un paciente, por ejemplo, en la imagen que vemos al lado izquierdo de la diapositiva, podemos observar que esta fue una paciente que me llegó al CESFAM, es una posterior a una cirugía por terceros molares, y la zona que está demarcada en el labio es la zona donde la paciente relataba que tenía, en este caso, eran síntomas negativos, es decir, tenía una hipoestesia de esa zona. La paciente no sentía absolutamente nada a estimular tanto el roce, a la estimulación dolorosa, a la estimulación térmica, no sentía absolutamente nada. Entonces, siempre es importante que cuando ustedes se topen o se encuentren con algún tipo de síntoma, ya sea negativo o positivo, en estos casos de estos pacientes cuando hay neuropatías periféricas, sobre todo en el sistema trigeminal, es demarcar o delimitar. ¿De qué nos sirve esto? Básicamente que tú después puedes hacer un control en el tiempo, o sea, tú dejas marcado esta zona y después en el tiempo vas evaluando si con tu tratamiento o con tu manejo esta zona se va disminuyendo hasta el punto en que se elimine totalmente la hipoestesia, que se da en algunos casos, pero en muchos otros casos la hipoestesia no se va y el paciente queda así generalmente con esa sensación para toda la vida. En cuanto al dolor espontáneo, por ejemplo, ¿Mario? o los síntomas... ¿Sí? ¿Mario? ¿Sí? Dicen si puedes ir un poquito más lento para no ¿Ya? perderse la información. Gracias. Super. En cuanto a los síntomas positivos de este caso, por ejemplo, el dolor que manifestaba la paciente no era un dolor quemante, sino que eran como unas punzadas o como alfileres que sentía ni siquiera en la zona que está demarcada ahí, sino que en la zona de la encía o más cercana a la mucosa. Entonces, el paciente puede cursar tanto con síntomas negativos como con síntomas positivos en una misma presentación clínica. ¿Ya? Como lo mencioné anteriormente, el screening o test que es de gran ayuda en este caso es el cuestionario DN4. El cuestionario DN4 básicamente es un screening para detectar netamente dolor neuropático. Si vemos un poco las preguntas que tiene en cuanto a se dividen en dos básicamente etapas, la entrevista del paciente y la exploración del paciente. En cuanto a la entrevista del paciente, la primera pregunta dice, ¿tiene su dolor alguna de estas características, que son las que mencionamos anteriormente? Quemazón, sensación de frío doloroso o descarga eléctrica. Y uno va marcando si el paciente te relata si sí o no tiene. ¿Tiene en la zona donde le duele alguno de estos síntomas? Hormigueo, hinchazo, entumecimiento, escozor. Lo mismo, uno va marcando si es que el paciente refiere o si ha sentido de alguna otra forma estas sensaciones. Recordar un poco lo que mencionó antes Jorge, no es fácil de alguna manera manifestar o que el paciente te diga que tiene hormigueo, porque algunas veces no sabe cómo relatarlo, no sabe cómo manifestarlo. Entonces es muy importante ahí hacer comparaciones, o que se parece a esto, cuando se le duerme la pierna o cuando le pica, para que el paciente vaya entendiendo un poco si esa es una sensación parecida a la que tiene, y así podemos contestar este cuestionario de mejor forma. En cuanto a la exploración del paciente, si se evidencia la exploración de alguno de estos signos en la zona dolorida, por ejemplo, hipoestesia al tacto o hipoestesia al pinchazo, que es lo que hablamos de los signos negativos. O sea, yo voy al paciente, me siento con él, le estimulo la zona, y si no tiene algún tipo de respuesta frente a los estímulos, coloco que efectivamente estamos en presencia de una hipoestesia. Y por último, pregunta si el dolor se provoca o se intensifica por. Generalmente,
lo que aquí estamos buscando si es que hay alodinia. En este caso lo que hacemos es el roce, o sea, con una tórula, en este caso lo podemos hacer en el box. Tomamos una tórula, lo pasamos por fuera del labio y si es que el paciente presenta o se intensifica el dolor por eso, lo marcamos como si. Si ya después de que terminamos el DN4, lo tenemos listo, si vemos que hay más de 4, cada respuesta significa un punto. Si tenemos más de 4 es porque sí o sí estamos en presencia de dolor neuropático. Si ustedes se fijan, este cuestionario es bastante rápido, bastante simple, lo pueden tener en la clínica o descargarlo, y podemos tener una aproximación rápida, así estamos en presencia o no de este tipo de dolor. Otro de los tests que podemos realizar en la clínica, y por ejemplo fue el que yo realicé en la paciente, que es el QALY-STI. Fue la idea del QALY-STI de alguna manera buscar todos estos signos positivos o negativos que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, podemos usar tacto y presión. Todos estos test, por decirlo de alguna forma, están buscando cierta alteración de ciertas fibras, ya sean fibras que tienen que ver con la percepción dolorosa o con la percepción táctil o mecánica. Entonces podemos realizar, por ejemplo, tacto y presión en un área de 1 o 2 centímetros. Por ejemplo, yo le hice ahí con un cotonito o con un compuesto modelar para un poco hacer la diferencia. Lo importante es que hay que hacerlo dividiendo la cara de la línea media. O sea, tú lo haces primero en el lado no afectado y después en el lado afectado para ver si el paciente realmente tiene un cambio, siente alguna diferencia frente al estímulo. Entonces ahí uno lo va aplicando en el lado no afectado, después en el lado afectado y realmente describes qué es lo que siente el paciente. Si siente menos, si siente más, si no siente, y tú después lo codificas básicamente si es una alodinia o una hiperalgesia o dependiendo de lo que sea. En cuanto al frío, también tú puedes aplicar frío 0 a 10 grados Celsius por 3 segundos. Aquí yo no tenía un Endoice en ese spam, pero sí tenía una espátula en la cual la tenía helada y la apliqué en la zona. Lo mismo, en el lado no afectado y después en el lado afectado, básicamente para ver si siente más o menos frío o si siente en el paciente en algún caso el frío doloroso. Por último, el dolor, que hay que aplicar presión, podemos hacerlo con la sonda recta o con la sonda curva, por un segundo. La idea es, de alguna manera, no obviamente traspasar la mucosa, porque si no le va a provocar una lesión, pero sí un poco estimular de forma mecánica todas estas fibras para ver si es que el dolor se aumenta, si no siente dolor, o si se mantiene igual. Importante siempre recalcar que hay que estimular primero el lado no afectado y después para poder compararlo con el lado afectado, si no podemos tener resultados confundentes. En cuanto al algoritmo, por decirlo así, del diagnóstico del dolor neuropático, la Chetma plantea este cuadrito, que nosotros tenemos, bueno, el paciente llega con dolor, nosotros tenemos nuestra historia clínica y antecedentes, tenemos nuestro cuestionario de DN4 que lo aplicamos al paciente, nos dio más de 4 puntos y nos dio positivo, tenemos nuestro examen físico donde posteriormente vemos si tiene signos positivos, en este caso puede ser una alodinia, o signos negativos, que puede ser en este caso una hipoestesia. Si ella podemos estar acercándonos a que estamos de alguna otra forma en presencia de algún tipo de dolor neuropático, en este caso localizado. Entonces ahí ya viene toda la parte de exámenes clínicos complementarios, que eso va obviamente a resorte del clínico, ver cuál se indica y cuál para resolver el caso más certeramente. Ahora, ya sabemos lo que es el dolor neuropático, sabemos su fisiopatología, parte de su epidemiología, pero ¿cuáles son los cuadros de dolor neuropático orofacial en general más prevalentes o más comunes? O generalmente lo que yo quise recalcar acá en los cuadros es cuáles son los cuadros que nos podemos encontrar nosotros en la práctica clínica como APS. Esa es la idea y ese es el mensaje. Para allá vamos. Entonces, en primer lugar, recordar que nuestro nervio trigémino, y esto es algo que siempre se nos olvida a nosotros porque estamos comúnmente familiarizados con los dientes. Entonces, trabajamos en dientes, trabajamos en periodonto y siempre estamos rondando en esa zona y somos expertos. Pero el nervio trigémino no solamente inerva esa zona, sino que también inerva muchas otras zonas, lugares craneales, aparte de las divisiones B1, B2 y B3. Cuando hablamos de dolor neuropático, el gran cuadro a nivel trigeminal que probablemente todos tienen en su mente es la neuralgia trigeminal, por lejos. Ya hay un cuadro que es de súper fácil diagnóstico, que en general suena o a la gente le parece así como algo muy desconocido, pero en realidad si ustedes tienen las herramientas necesarias saben rápidamente o pueden rápidamente descartar si están en presencia de un dolor, o sea, de una neuralgia trigeminal o están en presencia de otro tipo de dolor. Ahí están las ramas representadas como B1, B2 y B3. En general, por prevalencia, siempre las neuralgia trigeminal están asociadas a B2 y B3 y en menor proporción en B1. ¿Ya?
Esta es la clasificación internacional de dolor orofacial en su primera edición, que es el ICOP, que obviamente lo pueden encontrar acá, es un paper, en donde te define básicamente todos los tipos de dolor orofacial. Y en el apartado número 4 están los de dolor orofacial atribuido a una lesión o enfermedad de los nervios craneales. ¿Ya? Es básicamente muy parecida a la definición que vimos anteriormente de dolor neuropático. Entonces aquí tenemos un dolor atribuido a una lesión del nervio trigeminal, donde está la neuralgia trigeminal, y otros dolores neuropáticos trigeminales. Y también tenemos un dolor atribuido a una lesión al nervio glosofaringeo, donde tenemos la neuralgia glosofaringea y el dolor neuropático glosofaringeo. En esta oportunidad nos vamos a referir básicamente al punto 4.1, que tiene que ver con la neuralgia trigeminal y otras neuralgias, o sea, otros dolores neuropáticos trigeminales. Bueno, la neuralgia trigeminal, y este es su cuadro diagnóstico por ICOP. Estos son los criterios que debe presentar para la neuralgia trigeminal clásica para su diagnóstico. En primer lugar, paroxismos recurrentes de dolor facial unilateral en la distribución o distribuciones, ya que sabemos puede ser en varias ramas, de uno o más divisiones de nervio trigémino. Lo importante en el punto A es que son paroxismos, es decir, ataques lancinantes, rápido, eléctrico, unilaterales en la mayor proporción de los casos, en una o más distribuciones de los nervios. Lo importante es el punto A, que son paroxismos y que es unilateral. El punto B dice que el dolor tiene todas las siguientes características. Primero, duración de segundos hasta 2 minutos. Intensidad severa y la cualidad similar a una descarga eléctrica, disparo, punzante o cuchilla. Punto B es extremadamente importante para el diagnóstico porque la cualidad nos da, que lo vimos parte del dolor neuropático, descarga eléctrica, disparo, pulsante, cuchilla en la cabeza, intensidad severa. Cuando hablamos de neuralgia trigeminal estamos hablando de un EVA 9 a 10, y esto yo le diría que uno de los puntos más importantes es la duración, desde segundos hasta 2 minutos. O sea, si llega un paciente que le llega el lunes al CESFAM y le dice que tiene un dolor de tipo neurálgico, que lleva semanas con el dolor o días con el dolor, créanme que no es neuralgia trigeminal. La presentación clínica de la neuralgia trigeminal es de segundos hasta 2 minutos y termina. En algunos casos se extiende aún más, pero son cuadros más crónicos en el tiempo. Pero la neuralgia trigeminal clásica, esa es su duración. Entonces, eso ya nos da una personificación clara de cómo es el cuadro de la neuralgia trigeminal y que no nos confundamos con otros cuadros. El punto C es que es precipitado por estímulos inocuos dentro de la distribución del quinto par. Es decir, que ante un estímulo inocuo, por ejemplo, tomar el labio y moverlo, se devenga, o lo que nosotros le llamamos los gatillantes o estímulos gatillantes, aparezca esta sensación de choque eléctrico con su duración específica. Y por último, el D que no sea mejor explicado por otro diagnóstico de ICOP o ICHD3. ¿Ya? Entonces, en general, en la neuralgia trigeminal tenemos, a modo de cultura, tenemos la clásica y la secundaria. La clásica es la más prevalente, el mayor del 85% de los casos, en donde hay una compresión vascular de la raíz del nervio trigémino, que es lo que se puede ver en la imagen, y la secundaria, que es cuando es secundaria enfermedades neurológicas o sistémicas. Por ejemplo, la más conocida en este caso, o más relacionada a neuralgia trigeminal, es la esclerosis múltiple. ¿Ya? O sea, puede ser por una compresión de la raíz del trigémino o por otra enfermedad. En cuanto al diagnóstico diferencial, aquí el punto importante, sobre todo que se nos cruza con nosotros nuestra práctica en APS, es que el diagnóstico diferencial, si ustedes ven el cuadro del lado izquierdo, ustedes pueden ver ahí la estrellita donde está la neuralgia trigeminal, la pulpitis irreversible en cuanto a la intensidad del dolor es muy similar. Es por eso que ya sea, bueno, lo hemos conversado nosotros con los chiquillos, que muchos de los pacientes son referidos por neuralgia trigeminal, por neurólogos, por ejemplo, con diagnóstico de neuralgia trigeminal, y finalmente terminan siendo una pulpitis irreversible. O sea, tú trepanas la pieza y se acabó la neuralgia trigeminal. No, probablemente era porque el diagnóstico estaba errado. ¿Y esto es por qué? Porque la severidad o la intensidad del dolor es bastante similar. Incluso se parece a otro tipo de cefalea, como la cefalea cluster. Entonces, ¿qué es lo que hace la gran diferencia entre un cuadro y otros? Es lo que les dije antes, el carácter del dolor. Una pulpitis irreversible tiene otro carácter del dolor y tiene otra duración también. El paciente de la pulpitis irreversible te dice que no durmió en toda la noche, que viene con dolor, sobre todo que se exacerba en la noche, que se estimula por algunas cosas durante el día, pero que dura horas, no puede durar días. En cambio, la neuralgia trigeminal, como vimos, es solo de segundos a minutos. ¿Ya? En el cuadro de la derecha podemos ver también una serie de diagnósticos y cómo son, por ejemplo, las diferencias en el carácter. La neuralgia trigeminal, el carácter del dolor es una puñalada, es un choque eléctrico, es como una explosión.
En cambio, la pulpitis es más punzante, taladrante, y la gran característica que tiene la pulpitis es que es pulsátil. Trastorno ATM, sordo pulsátil, dolor neuropático trigeminal, que también son primos, por decirlo así, pero el dolor neuropático trigeminal cursa con otra sensación que es generalmente la sensación de tipo urente o de como de ardor en la boca, y también puede ser pulsátil. Y otro tipo de cefalea trigémina autonómica, que no es el resorte de esta presentación, pero que también tienen, sobre todo esta, que tiene una presentación clínica muy similar a la neuralgia trigeminal, pero se diferencian en otras cosas, ¿ya? La neuralgia trigeminal, el sitio es la distribución nerviosa del nervio trigémino. La irradiación del dolor también respeta la distribución nerviosa del nervio trigémino, es muy severa, ¿ya? Y la duración es de minutos a segundos, o sea, de segundos a minutos. Y lo más importante es que una cosa bien importante aquí es que la neuralgia trigeminal tiene un periodo refractario. ¿Qué quiere decir eso? Que por gran parte del tiempo, o sea, tú puedes estimular viene la descarga eléctrica, y después pasa un minuto en que tú no puedes seguir estimulando la descarga porque viene este periodo refractario en el cual tú, por más que quieras estimular el gatillante nuevamente, no vas a poder. Eso responde a un fenómeno fisiológico que será la neuralgia trigeminal. La frecuencia, la neuralgia trigeminal por defecto tiene largo tiempo de remisión, o sea, tú puedes tener un ataque y pueden pasar meses o años hasta que tú tengas otro. Ya los precipitantes, como lo dije anteriormente, pueden ser hablar, masticar, comer, tacto ligero, cualquier cosa que son estímulos generalmente inocuos para nosotros, se pueden engatillar la neuralgia trigeminal. Los atenuantes, en general, el paciente, como lo vamos a ver en un video más adelante, tiende a quedarse quieto cuando viene el ataque, de alguna forma para no tratar de mitigar el dolor en este sentido, y los factores asociados en este caso son la depresión por la gran carga emocional que tiene esta enfermedad en la gente. De hecho, muchas pacientes que se suicidan por la neuralgia trigeminal, y la pérdida de peso por la imposibilidad de la masticación o la alimentación, ya que al pasar el alimento por la boca va a desencadenar todos estos ataques o shock eléctricos. El tratamiento inicial en APS, evidentemente, si que yo esto lo puse más que nada pensando en alguien que trabaje en un CESFAM así muy alejado del mundo, en el cual finalmente es la única persona que puede ayudar al paciente en el manejo primario o manejo inicial de la neuralgia trigeminal. Y por la evidencia sabemos que la carbamazepina o su otro medicamento muy parecido, que es la oxcarbamazepina, son los medicamentos de manejo inicial para la neuralgia trigeminal. La carbamazepina tiene un NNT, o sea, cuántos pacientes debo tratar para que haga efecto de 1.7, o sea, tiene un muy buen número, y generalmente los pacientes, un 70% de los pacientes alcanzan una reducción total del dolor al usar carbamazepina. Obviamente hay pacientes que no logran la reducción del dolor y necesitan otro tipo de tratamiento, y es donde aparecen los tratamientos quirúrgicos, como el que vemos aquí, básicamente liberar la compresión que tiene en la raíz nerviosa del elemento vascular, en este caso. ¿Ya? Entonces, si pudiese dar una recomendación en términos generales de si yo estoy en, no sé, en un pueblo muy alejado de la ciudad o del hospital al cual yo puedo referir el especialista, obviamente si el paciente está con mucho dolor, hagan una prueba con carbamazepina y vean si el paciente en general, los pacientes responden, si es una neuralgia trigeminal clásica, va a responder muy bien al medicamento. Entonces, la neuralgia trigeminal es un dolor, que es lo que tenemos que saber nosotros como cuadro clínico, como presentación clínica en APS, que es un dolor unilateral, severo, entonces EVA de 9 a 10, son paroxismos de corta duración, recuerden que son de minutos, o sea, de segundos a 2 minutos, estimulado por zonas gatillantes, que son estímulos inocuos, tiene un carácter eléctrico, pero también puede ser pulsante o cuchilla, que relatan los pacientes. Generalmente el tipo de paciente es una mujer mayor de 50 años, en promedio, o sea, los estudios que es de 63 años. Ese es como el prototipo de paciente que nos va a llegar o que nos puede llegar con esta presentación, y tiene afectación en mayor porcentaje de la rama B2 y B3. Pero no todo es tan simple. ¿Ya? Si ustedes pueden ver acá, vamos a ver un video que esto es un ataque in situ de una neuralgia trigeminal. I haven't actually filmed or spoken about this since it Pueden ir started. viendo que la paciente va a ir comentando algunas cosas y de un minuto hacia otro va a venir el ataque. Pueden observar también todo el componente emocional que tiene esta enfermedad en los pacientes. O sea, es una enfermedad terrible, no se lo desea a nadie. My youngest daughter, because she's very Levantar un poco.
Ahí está relatando qué es lo que está sintiendo y en breves segundos se va realmente a paralizar la paciente porque no... Ahí viene. Eso es un ataque de neuralgia trigeminal. Ustedes pueden ver como lo que decía el cuadro, obviamente quedarse quieto o orar, y ahí bueno. Son segundos, como lo pudieron ver en la diapositiva anterior. Como les dije, no todo es tan simple y hay ciertas banderas rojas que tenemos que siempre tener en mente si ya sospechamos de alguna neuralgia trigeminal, que tenemos que tener en mente. Por ejemplo, si nos llega un paciente con neuralgia trigeminal y el dolor es bilateral, generalmente lo más prevalente es que la neuralgia trigeminal el dolor sea unilateral, pero si ya tiene dolor bilateral, paroxismos bilaterales, ya tenemos que empezar a pensar en otro tipo de cosas, por ejemplo, esclerosis múltiple. ¿Ya? Si el paciente es joven, generalmente yo les dije que el cuadro generalmente son pacientes mayores de 50 años, pero ¿qué pasa si nos llega un paciente de 20 años manifestándonos el mismo cuadro clínico? Generalmente cuando se da a estos pacientes jóvenes tenemos que sospechar de algún tipo de tumor que esté comprimiendo la raíz a nivel cerebral, ¿ya? O que tenga por mayor prevalencia de afectación de B1. Entonces, hay dos grandes entidades o banderas rojas que siempre hay que tener en mente cuando encontremos algún paciente que tenga todas estas características clínicas de la neuralgia trigeminal, que son, por un lado, que sea el dolor bilateral, que no es lo común, que podemos sospechar inmediatamente de una esclerosis múltiple, o que venga con todo el cuadro clínico de la neuralgia trigeminal, pero sea en un paciente joven. Y ahí tenemos que sospechar inmediatamente que se puede haber algún tipo de tumor cerebral. El otro cuadro que siempre, y que este es mucho más familiar dentro de la práctica diaria ontológica, es el dolor neuropático trigeminal postraumático, ¿ya? En el punto A, se describe que es un dolor en un área neuroanatómicamente plausible dentro de la distribución de uno o ambos nervios trigéminos persistente o recurrente durante mayor a 3 meses. O sea, quiere decir que en un periodo mayor a 3 meses exista un dolor en un área, alguna de la distribución de los nervios, ¿ya? En el punto B, que es súper importante acá, es que tiene que haber antecedentes de algún proceso tanto mecánico, térmico, de radiación o lesión química del nervio. Tiene que haber un traumatismo, algún tipo de lesión nerviosa relatada dentro de la historia del paciente, y la idea es que tenga una confirmación con una prueba diagnóstica de la lesión del nervio. ¿Ya? El inicio dentro de los 6 meses posteriores a la lesión, y que tenga asociado con síntomas sensoriales que ya los vimos anteriormente, que son los signos negativos o positivos, y que no sea mejor explicado por otra causa. ¿Ya? Entonces, dentro de la práctica ontológica, nosotros tenemos nuestro nervio trigémino, pero por ejemplo colocamos implantes. Si no hacemos una buena medición de la altura o la relación que tenemos con el nervio mandibular, podemos obviamente lesionarlo durante un tratamiento de conducto. Cada vez que nosotros realizamos una trepanación o una endodoncia, estamos amputando parte del nervio alveolar inferior en sus ramas más delgadas, por decirlo así. Cuando realizamos alguna exodoncia, ya sea, y lo más prevalente en general que se desarrolle dolor o algún síntoma neuropático es posterior a la exodoncia de terceros molares, ¿ya? Pero esto también puede pasar en una exodoncia de cualquier otro tipo de diente, así que tenemos factores asociados en el paciente. Durante la anestesia, no es raro, sobre todo en las anestesias que son, por ejemplo, las PICS, que tomamos el nervio mandibular, ya sea por un error en la técnica o por una variación anatómica que finalmente pasamos a llevar el nervio o incluso lo podemos atravesar en alguna de las ocasiones. Esto también puede generar una lesión nerviosa y así podemos avanzar absolutamente en cualquier, si nos ponemos a pensar en cualquier acto odontológico en el cual tengamos el riesgo o la posibilidad de alguna forma de lesionar no solamente el nervio, seccionarlo por completo, sino alguna de las capas, tenemos de alguna forma riesgo de que se genere dolor neuropático posterior a alguna de estas intervenciones dentales. Ya, este es un estudio de Benolier donde muestra que la extracción de terceros molares en el 0.3 al 1% de los casos se asocia con hipoestesia. En general, no sé si ustedes lo han visto, pero la exodoncia de terceros molares es muy frecuente que el paciente al tiempo después relate que no siente parte del nervio, o sea, perdón, parte del labio o de la distribución del nervio mandibular en su caso. Y generalmente el nervio alveolar inferior es más afectado que el nervio lingual, referente a la extracción de terceros molares.
Dolor persistente poendodóntico en el 3 al 13% de los casos, lo cual no es menor. Implante del 0.6 al 36% de los casos. Generalmente esto relacionado con el mal posicionamiento, la mala medición que tiene el implante en relación a las estructuras nerviosas. Por lo tanto, cualquier procedimiento invasivo tiene la posibilidad de dañar algún nervio en el área odontológica. Aquí les traigo el caso que les he mostrado anteriormente y cómo fue que me llegó. La paciente tuvo una... Acá está. Paciente... no está la edad, pero eran 32 años de edad. El inicio del cuadro fue 3 a 4 meses posterior a la cirugía de terceros molares. ¿Ya? La localización del dolor era la mucosa de la encía y además presentaba hipoestesia en la zona atrasada que se ve en la imagen. El EVA era de 6, era de una frecuencia diaria y la duración era de minutos a horas. Los signos positivos era dolor espontáneo continuo y los signos negativos era hipoestesia. Si yo le hiciera una diferencia, un cuadro comparativo, pensando en que yo podría sospechar de una neuralgia trigeminal, por ejemplo, aquí hay cosas que lo zanjan y determinan rápidamente que no podría ser. Por ejemplo, la frecuencia diaria. Ya sabemos que la neuralgia trigeminal tiene periodo de remisión en el cual va y viene. La duración aquí dice del ejemplo que es de minutos a horas. Sabemos que la neuralgia trigeminal solamente es de minutos o sea, de segundos a minutos. Por lo tanto, todas estas cosas ya nos van ayudando un poco a discriminar o a no pensar en la neuralgia trigeminal, sino pensar en otro tipo de neuropatía. ¿Ya? La paciente se realizó exodoncia del tercer molar que se aprecia acá y con el paso del tiempo empezó a relatar, o posterior a los meses que salen ahí, que no sentía esa porción del labio que estaba atrasada y que en la zona tanto de la mucosa masticatoria relacionada a los dientes sentía como dolor continuo. En ocasiones lo relataba como eléctrico y en otras ocasiones lo relataba como punzante. Iba, aparecía, era más frecuente, era menos frecuente. Y la idea del manejo en este caso, obviamente, disminuir el dolor por un lado y tratar, porque es difícil asegurarle a un paciente que toda la hipoestesia desaparezca en algún momento, porque eso básicamente tiene relación con la reparación y cicatrización normal de la estructura nerviosa. ¿Ya? En cuanto al tratamiento del dolor neuropático trigeminal postraumático, tenemos una vía tópica y una vía sistémica. ¿Ya? La vía tópica, en este caso, por ejemplo, estaría relacionada con el manejo a nivel intraoral y sistémico a nivel de los centros superiores. Este es el cuadro clásico que tiene la CHET, que también derivada de la IAS, que es donde tenemos el dolor neuropático periférico. Entonces, si el dolor es localizado, como fue el caso de la paciente, en primer lugar se tiene que usar un parche de lidocaína. Como sabemos, en la boca no se usa un parche de lidocaína, pero sí tenemos otras herramientas, como son las orobases o las plastibases, que sí la podemos ocupar en la boca. ¿Ya? ¿Cuáles son los medicamentos en general que se ocupan como coadyuvantes? Si solamente es periférico, tenemos antidepresivos tricíclicos o ya neuromoduladores como gabapentina o pregabalina en su manejo. Y de ahí, en menor evidencia, otros medicamentos más bajos. Entonces, en general, el manejo es dual, tanto a nivel periférico y como a nivel central. Entonces, cuando yo sospecho de NAPS, de algún dolor neuropático trigeminal postraumático, el dolor general es unilateral y es continuo, y ahí tiene una gran diferencia con la neuralgia trigeminal. Y tiene que haber una historia de trauma nervioso, que eso tampoco lo tenemos en la neuralgia trigeminal, que puede ser una exodoncia, puede ser una endodoncia, una cirugía, entre muchos otros procedimientos odontológicos que hacemos a diario. Es un carácter urente, eso es característico, punzante o eléctrico, ¿ya? Y los síntomas sensitivos se ven en la zona afectada, y generalmente sigue el dermatoma del nervio afectado. Otro cuadro que me gustaría mencionar y que también se nos puede presentar en la práctica diaria es la neuralgia trigeminal puerpética. ¿A qué se refiere con esto? Que es un típico de dolor facial unilateral que se distribuye obviamente en la rama del trigémino, persistente o recurrente durante más de 3 meses. Y lo más importante acá es que haya un historial de que el herpes zóster ha afectado previamente a alguna de las ramas del nervio trigémino. Por lo tanto, el dolor se desarrolla en relación temporal con la infección aguda del herpes zóster. ¿Ya? O sea, el paciente tuvo, bueno, puede llegar al CESFA un paciente que tuvo herpes zóster, tú lo puedes ver en la ficha, y meses después, generalmente mayor a 3 meses, el paciente empieza a relatarte dolor de tipo neuropático en la zona donde están las cicatrices, por ejemplo, que dejó la neuralgia trigeminal, o sea, el herpes zóster. Por ejemplo, esta paciente, lo que vemos ahí son cicatrices de lo que quedó de la infección por herpes zóster, pero es en esa zona donde relata
tanto los signos o el carácter eléctrico del dolor o algún otro tipo de cambio en los síntomas sensitivos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en APS sobre una neuralgia trigeminal puerpética, cuando hay un dolor unilateral severo, hay paroxismo, generalmente la afectación más prevalente es de B1. Sabemos que en la neuralgia trigeminal es B2 y B3. Tiene que haber sí o sí historia de herpes zóster. Y el dolor neuropático es por la cicatriz y por la pérdida de fibras periféricas importantes. ¿Ya? En general, el tratamiento acá de la neuralgia trigeminal puerpética es con amitriptilina o parche lidocaína si en la piel o neuromoduladores. Por último, me gustaría mencionar, porque en la clasificación ICOP separó un poco los dolores neuropáticos de los dolores idiopáticos orofaciales, ¿ya? Pero hay un cuadro que probablemente ustedes lo conocen muy bien y que antes fue clasificado, o en otras clasificaciones está clasificado como una neuropatía, que es el síndrome de Boccurente, ¿ya? El síndrome de Boccurente, según la prevalencia, va del 0.7 al 33%, según la variabilidad de los estudios. Generalmente, en mayor proporción, se da sí o sí en mujeres que en hombres, y la edad prevalente promedio de 61 años. ¿Ya? El típico cuadro del síndrome de Boccurente es la mujer posmenopáusica, más o menos en esta edad, y que te relata un dolor moderado a severo, que tiene comorbilidades ya sea psicológicas o enfermedades crónicas, tiene un perfil psicológico importante. Lo que te relata finalmente a nivel clínico es un dolor urente, generalmente en la lengua, serostomía y digeosis, o sea, le cuesta poner y es bilateral, ¿ya? Generalmente el esputo se presenta de manera bilateral. Tanto su origen puede ser primario o secundario. Primario, generalmente como el idiopático que se le llama, pero está más asociado a la pérdida de fibra nerviosa, como ustedes pueden ver allá en la imagen del lado derecho superior, donde vemos una lengua en la cual se ve un paciente cómo ha perdido las fibras delgadas, por decirlo así, y ha generado este síndrome Boccurente, o secundaria, que ya puede ser secundaria enfermedad metabólica o algún otro tipo de enfermedad sistémica. Es un cuadro que lo vemos en la clínica, yo creo que a más de algunos le ha llegado a alguna paciente con sintomatología de ardor bucal o de ardor lingual, y que tú le haces el examen y finalmente no tiene ningún tipo de lesión que explique de alguna forma la sensación que tiene el paciente. Entonces, bueno, en esta clasificación está clasificado como idiopático, pero en otra está clasificado también como una neuropatía. En este caso, no sabemos dependiendo del diagnóstico si es periférica o central, pero sí como una neuropatía que también se puede presentar en el territorio trigeminal. Ya, alguien en la charla anterior preguntó sobre qué hacer si teníamos, o cómo de alguna forma prevenir el dolor neuropático frente a exodoncia o trepanación. Hice la diapo mientras hablaba Jorge, así que lo traté de resolver un poco al tiro. Claro, como lo dije anteriormente, la exodoncia y la trepanación de alguna u otra forma significan, en otras palabras, la amputación de porciones del nervio trigeminal. Entonces, lo que hay que tener en claro en este punto es que primero es que si hay presencia de dolor previo. ¿Esto qué quiere decir? Si es que hay una cronicidad del dolor en el tiempo, o sea, el paciente lleva días con el dolor, el paciente lleva meses con el dolor, es una gran diferencia. Como lo mencionó Jorge anteriormente, el dolor agudo con el dolor crónico son cosas totalmente distintas, ya hay su manejo también. Ahora, por otro lado, si el paciente viene a una exodoncia, por ejemplo, y tiene algún tipo de infección, eso también le va a cambiar un poco el cuadro, tanto en la anestesia como en la técnica, sino también en el postoperatorio. Las comorbilidades y el perfil psicológico, si el paciente tiene un eje 2, un paciente, por ejemplo, de salud mental, tienes que tenerlo en mente, y si tiene alguna enfermedad sistémica, también tienes que tenerlo en mente. El tiempo quirúrgico, cuánto tiempo tuviste el paciente haciéndole la trepanación o la exodoncia, la técnica quirúrgica, si fuiste cuidadoso, o si realmente tú, pucha, me costó sacar el molar y tuve que mover mucho el molar y estaba cerca del nervio, son cosas que uno tiene que tener en mente. Y finalmente sobre qué medicamento prescribimos, tanto de manera analgésica o antiinflamatoria, posterior al acto, tanto de sea exodoncia, trepanación o cirugía. Yo creo que, y lo que estábamos hablando con Pablo antes, es algo muy parecido a lo que pensamos cuando damos antibióticos, ¿ya? O sea, uno no puede pretender, por ejemplo, ver que es lo que se hace algunas veces, hay colegas que lo hacen, dar, no sé, una pulpitis y darle antibiótico y esperar que, como que con eso se le pase, o de alguna otra forma que lo vamos a prevenir de hacer cosas después. No funciona tanto así. Lo mismo ocurre acá. Si ustedes se fijan, las tasas del 3% que te pudiese ocurrir, pero
tampoco es algo tan frecuente. Si nos ponemos a pensar todos los dientes que sacamos todos los días, o todas las trepanaciones que sacamos todos los días, muy poca, pero en un porcentaje muy bajo, finalmente terminan en un dolor neuropático. ¿Por qué? Porque los nervios tienen su proceso fisiológico de reparación. El nervio se repara y se forma, obviamente, la conexión neuronal y sigue funcionando normal. Ahora, en ocasiones se generan neuromas o cicatrices como con una conformación alterada, donde empiezan a generar todos estos mecanismos de dolor neuropático. Pero en mi opinión personal, yo creo que frente a cuadros muy específicos o frente a presentaciones clínicas de pacientes muy específicos, uno podría de alguna manera prevenir o pensar en prevenir el dolor neuropático, porque finalmente si es que el paciente ya tenía mecanismos plásticos desarrollados anteriormente, eso va a ser muy complicado de manejar. Yo, la verdad, sería en casos muy puntuales y pensando y no tener miedo de que el dolor neuropático va a aparecer, porque en general la prevalencia es baja. Así que no creo que sea algo tan tajante en ese sentido. Por último, el dolor neuropático orofacial es una entidad que está presente en la práctica odontológica, nunca debemos dejarla de lado, porque siempre está presente. Cualquier minuto nos puede llegar un paciente con dolor neuropático, y si no vemos y hacemos todo lo que nos mencionó Jorge, no era dental, no era muscular, no era articular, ya tenemos que pensar, y más encima le vamos sumando a eso la presentación clínica del carácter, que es eléctrico, que es urente, que son paroxismos de rápida duración, eléctrico, ya que siente menos, que siente hormigueo, son sensaciones que no son normales de los cuadros que nosotros vemos de pulpitis o no sé, enfermedad periodontal, son algo totalmente distinto. Entonces, ahí tenemos que parar al tiro la antena y generar, evidentemente, un manejo rápido, por ejemplo, en el caso de la neuralgia trigeminal, si es que no tenemos a alguien en quien apoyarnos, y si tenemos a alguien en quien apoyarnos, a realizar la derivación oportuna al especialista, hacerla en el momento indicado. Así que eso, muchas gracias. Los dejo para que ingresen todos de nuevo.